¿Qué tal a todos? Los saludo con el gusto de siempre desde el Sendero de los Brujos. Vamos a continuar con este programa bastante interesante. Un programa para paleros de verdad, para paleros que quieren realmente profundizar en este culto, que quieren aprender, que quieren desarrollarse, que quieren conocer realmente todo lo que conlleva el palo mayombe. Estamos leyendo un libro. Entre los autores está Natalia Bolívar, es un gran libro, se menciona todos los datos en el primer programa. Y entonces vamos a continuar, bien en partes. No estamos leyendo en este momento capítulos por programa, porque vamos a hacerlos o tratar de hacerlos de media hora, dependiendo de lo que vayan durando. En algunos casos sí se van a hacer los capítulos, tal vez duren menos. Pero vamos a continuar con esto, ya que nos quedamos simplemente en una parte introductoria que la verdad bastante interesante. En esta primera parte estábamos viendo lo que era la ética de los bantús, quién era Nzambi, la historia, la cosmología, ciertas leyendas, los orígenes. Si no has visto ese programa, de verdad yo te lo recomiendo bastante para que tú vayas en estos momentos y tú lo puedas ver. Ahora vamos con la siguiente parte. Nos dice que igualmente enigmático ahí nos quedamos en eso, era Mbumba Luango, poderoso espíritu reverenciado en la zona Mayombe, que ocultaba su verdadera apariencia bajo el disfraz de una enorme serpiente que vivía junto al agua. En el reino Manicongo, el término Endoki no designaba ni a un aspecto ni a un espíritu, sino a un poder, a una fuerza transmitible por consanguinidad, que permitía a quienes la poseyeran o recibieran dominar a los espíritus de sus parientes muertos sin precisar de objeto mágico alguno. Y esto es muy interesante porque muchas veces cuando nosotros hablamos de Endoki, hablamos de algo negativo, refiriéndonos a algo negativo, y aquí estamos viendo que es un poder. Un Endoki también es un poder. Las personas que detentaban este poder eran también llamadas Endoki. De ellas se decía que tenían la facultad de convertirse en animales de conocida ferocidad, cocodrilos, leopardos o serpientes de gran tamaño. En este chamanismo, aquí yo hago un paréntesis, es como los nahuales. Demos cuenta que el palo mayombe y la santería en su inicio, en su esencia, no deja de ser un chamanismo, simplemente que aquí nos estamos ubicando en las regiones del Congo, de África. Después se transforma. El único objeto mágico que necesitaban esas personas era un amuleto que las ayudaba a operar tal metamorfosis. Si bien los clanes de pescadores bacongos del territorio, que hoy se conoce como Cabinda, rendían igual culto a los antepasados, la mayoría de sus divinidades era femenina, símbolo de la proliferación, y estaban directamente asociadas a la naturaleza. Eran llamadas espíritus madre, y su origen parece ser muy remoto. No pocos estudiosos sostienen que se trata de deidades traídas por los primeros bantúes que se asentaron en la zona, cuya devoción ha sobrevivido ahí hasta nuestros días. Aunque no parece que mejor podría describírselas como espíritus de naturaleza divinizados. No habitan esas deidades ni en Cuyo ni en Kisi, sino la tierra, las lagunas, las rocas, los bosques. La presencia en las Américas de un crecido número de esclavos pertenecientes a los diversos clanes bacongos, bajo la égida del Manicongo, se debe a un cúmulo de circunstancias entre las cuales no fue la de menor importancia la rápida catequización del Manicongo de la época. Bautizado como Alfonso apenas 9 años después de la llegada de Diego Cao a la zona, accedería al trono con el nombre de Alfonso I, en 1507, ocupándolo interrumpidamente hasta su muerte en 1543. Fue él quien estableció las primeras relaciones con los portugueses, cuyas costumbres adoptó y quien les suministró los primeros esclavos con destino a la colonia de Brasil. Aquí que nos están contando que los portugueses llegan y evangelizan a los congos. Por lo tanto, ya todos aquellos chamanes y todas aquellas personas en su categoría de esclavos que llegaron a las Américas de África ya tenían una inducción en el catolicismo. Es por eso que mucho de lo que dicen de la pureza total de todo lo que es el palo mayombe realmente no es tan posible, debido a que incluso antes ya de llegar aquí, antes de que ya
les metieran con sangre, con golpes y sangre, lo que era la religión, de alguna manera ya venían inducidos. Aquí vemos que incluso el rey de Bakongo cambia su nombre, se bautiza y entonces ya incluso ofrece su propia gente para que los llevaran como esclavos. Entonces, vamos a continuar. Pero cuando las exigencias de mano de obra para esas posesiones portuguesas crecieron, como para que resultara imposible satisfacerlas por otra vía que no fuera la guerra, Alfonso I y sus sucesores no estuvieron dispuestos a ello. En 1575, al Congo llegó Paulo Díaz de Novaes, inaugurando una nueva era en las relaciones de Portugal con el reino del Manicongo. Díaz plantó su cuartel general al sur del río Congo e inició la guerra de conquista contra los Bakongos de Angola, entrenando al propio tiempo a bandas de nativos para la captura de prisioneros de guerra, embarcado después como esclavos y para la expansión de las fronteras coloniales. En 1591, el dominio efectivo del Manicongo se había reducido a 6 provincias: Bamba, Sonjo, Naundi, Pango, Bata y Pemba. Casi 70 años resistió el reino Manicongo las depreciaciones portuguesas y los conflictos internos que la expansión colonial trajo consigo. Antes de decidirse a presentar batalla, los resultados fueron desastrosos. La unidad del reino se resquebrajó con enorme rapidez y para fines del siglo XVIII el dominio del Manicongo solo alcanzaba unas pocas aldeas en la periferia del Mbanza-Congo. Demasiado cercano al ojo de la tormenta colonial, el reino de Manicongo fue devastado por ella. No fue exclusivamente a Brasil a donde fueron a parar los bakongos capturados en el reino del Manicongo. También arribaron, entre otras islas del Caribe, a Cuba, transportados a fuerzas en los navíos de 4 empresas europeas, que fueron los encargados de este infame comercio transatlántico entre 1696 y 1763. Tales empresas eran la Real Compañía de Guinea del Reino de Portugal, que operó la ruta a Cuba entre 1696 y 1701, la Real Compañía Francesa de Guinea, cuyo negocio se mantuvo vigente entre 1702 y 1712 y cuya mercancía consistía principalmente de esclavos oriundos de Angola, la Compañía del Mar del Sur, que puso la trata de las Indias españolas en manos británicas en 1713 y 1750, excepto en periodos de guerra, y la Real Compañía de Comercio de La Habana, a la cual se le concedieron permisos para conducir esclavos a Cuba. Durante el año que duró la ocupación de La Habana por los ingleses, 1762-1763, los británicos también realizaron numerosas ventas de esclavos. A los entrados legalmente, entre comillas, se añadían los llamados esclavos de mala entrada, producto de un florecimiento contrabando de seres humanos. Se conoce que de tal forma llegaron a las zonas Holguín, Santiago de Cuba, Bayamo y Baracoa. En 1749, solamente 33 esclavos del Congo y uno de Cabinda, entre los provenientes de otros puntos de África. 10 años más tarde, y en La Habana se realizó la venta de 36 hombres y mujeres traídos de la zona que abarcaba el reino Manicongo. Esto es muy interesante, porque vemos que a diferencia de los que venían de la región Yoruba, los manicongos eran mucho menos. Y aquí vemos esa fiereza, porque al ser menos, tuvieron que sobrevivir no solamente contra las personas, contra los que los estaban esclavizando, sino también que eran un número menor, por lo tanto minoría. Y entonces el sobrevivir bajo esas circunstancias, eso nos habla de que tuvieron que haber sido hombres de gran valor, de gran fuerza, de gran voluntad. Y esto la verdad es bastante bueno saberlo, porque cuando nosotros nos llamemos paleros, nos llamemos a nosotros también ganguleros, tenemos que entender que estas personas que nos anteceden fueron realmente personas muy valientes, porque de entrada tuvieron que ser expulsados, vivieron guerras, fueron expulsados, después esclavizados, llegando en minorías a una tierra que no conocían. Esto es muy complicado, entonces hay que llevar esto con mucho, pero mucho respeto. Para finales del siglo XVI, dice Levin Marrero, la población negra en Cuba era mayoritaria. Los cronistas de la época calculaban que un 60% de la población total, la cual fluctuaba entre los 15.000 a los 20.000, estaba constituida por africanos traídos a la isla en calidad de esclavos y sus descendientes criollos. Entre los esclavos vendidos en el mercado cubano durante la segunda mitad del siglo, algunos fueron identificados como congos y engolas. En un lapso de 10 años, 1578 a 1588,
Consta la venta en el mercado habanero de 16 congos y 25 engolas de ambos sexos. En los primeros 39 años del siglo XVII, y en virtud de la Real Cédula, salieron de Angola 385 barcos negreros, muchos con destino a Cuba. La media de esclavos transportada en cada uno de ellos han sido calculada en 139. Y las pérdidas durante la travesía entre el 20 y el 25 de esos pasajeros forzosos en cada viaje. Desembarcados en diferentes puntos de Cuba, cientos de congos, engolas y cabindas fueron destinados a plantaciones de caña, café y tabaco esparcidas por toda la isla. Fueron ellos los que compusieron en honor a los nuevos reinos sagrados del dominio del Manicongo los primeros enquisi, de los cuales nacieron otros muchos. Estos, a su vez, procrearon lo que, junto a aquellas prendas originales, llegarían a ser los fundamentos de la regla del palomonte en Cuba. 2 de ellas fueron hechas por Pinar del Río, una en La Habana, 2 en Matanzas, una en Santa Clara, una en Camagüey y las 2 últimas en Oriente. Nómbreselas de Pinar del Río: Endumbo, Encinga y Mananga. Endumbo Encinga fue compuesta a finales del siglo XIX y pertenece a Saturnino Gómez, descendiente de algún esclavo de la dotación del ingenio Santa Teresa, fundada en 1827. En el partido de San Diego de Núñez, Bahía Honda, con el tiempo el hombre de esta prenda devino de Engungu Batalla sacar empeño. La primera, Engungu Batalla sacar empeño. Tomen mucha nota, porque estos son datos históricos que deben de conocer si son paleros. Engundu Batalla sacar empeño. El enquisi Mananga servía a los esclavos congos de la hacienda Candelaria de don Francisco Javier Pedroso. Alrededor de 1806, la hacienda lindaba con la Sierra del Cusco, y en sus terrenos, donde hoy se ubica el pueblo de Candelaria, está la loma de Juan Ganga, famoso cimarrón que montó la prenda. Esta recibió el nombre de Manahuanga o Mariahuanga, que corresponde a Ollá, dueña de centellas y remolinos, identificada con la Virgen de la Candelaria, en Bomba Endongo. Fue el enquisi compuesto por los bacongos en La Habana por el año 1812, en el antiguo caserío de Guanambu, en Guanabacoa. En esa localidad de la provincia habanera ocurrió un importante levantamiento de esclavos congos y yorubas de la dotación del ingenio Peñas Altas. Casi todos los insumisos fueron masacrados por el mayoral Antonio Orihuela. El reducido grupo de sobrevivientes pudo escapar llevándose la criyumba de una de sus compañeras asesinadas, llamada Regla Engola. En lengua embonga es la Virgen de Regla. Los enquises en Ganga y Macungu fueron compuestos en la provincia de Matanzas. Ganga recibió el nombre de Mundo, Catalina, Manga o Enganga Ensaya. Su dueño era la familia de los Melgares, que radicara a finales del siglo XIX junto a la laguna sagrada de San Agustín de Ibáñez en Pedro Betancur. Fue montada por esclavos del ingenio. Diana de Soler, propiedad del potentado español Juan Soler. El ingenio fue quemado poco después. Mancucu se convirtió en Mayimbe en Cucu Sacarempeño. Procede de las lomas de Quimbalvilas, en Perico. Fue fundamentada por cimarrones huidos del ingenio Tianguru en esa jurisdicción. De esa prenda, famosa por su movilidad, nacieron otras muchas que a su vez se propagaron por toda la isla como gallo negro y hierbas en forma peculiar. En Santa Clara, los esclavos cimarrones del ingenio Buenavista, propiedad de Justo Germán Cantero, prepararon una prenda con el nombre de Macaba, Emumbina, Cuava o Cava. Esos cimarrones deambulaban por las montañas de Trinidad a las alturas del Muerto, hasta el río Ahí de los Negros, e identificaban su fundamento en la hocha con yegua. Macamba es una prenda de extrema sensibilidad, hecha con la criyumba de una joven negra que fuera atacada y descuartizada por las jaurías de los ranchadores durante su fuga. Engumbi o Enquindi es oriunda de Camagüey y encierra el espíritu Engumbi nombrado en vida siriaco. Era este un negro bozal cuyo cimarronaje tuvo como escenario la periferia del poblado camagüeyanado de Santa Cruz del Sur. Los negros centrados por la costa de esa provincia, aún después de suprimida la trata, pronto formaron grupos cimarrones, los cuales, según las crónicas de la época, atacaron a Santa Cruz varias veces en el año 1851, ocasionando pérdidas humanas y materiales nada desdeñables. Las prendas de la antigua provincia de Oriente son particularmente interesantes. La que responde al nombre de Mbuti, Yambuaki, Encinga, fue preparada en el pueblo de Yara. La importancia histórica de esta localidad radica, entre otros hechos no menos trascendentes, es que ahí se asentó el cacicazgo indio de Macaca, donde fue quemado vivo el indio Atuey el 10 de octubre de 1513. Yara fue fundada alrededor de 1730
para 1871, su población no blanca estaba integrada por 182 libres de color, 44 esclavos. El esclavo dueño de esa prenda era Baltasar Yambuaki, de quien se dice era así llamado porque su prenda contenía la queriyumba de un Yambuaki, que en Congo significa un indio. En el punto conocido como Peralejo, situado entre Manzanillo y Bayambo, se libró una de las más cruentas batallas de la guerra de 1895 a 1898. Ahí fue emboscado por las fuerzas mambisas, al mando de Antonio Macedo, la columna de brigadier Fidel Alonso de Santosildes, quien escoltaba al general en jefe del ejército español en Cuba, capitán general Arsenio Martínez Campos. Este logró a duras penas romper el cerco insurrecto y dirigirse a Bayambo, dejando pertrechos y heridos en poder de los mambises. Pero Santosildes y muchos de sus hombres cayeron en combate. En reconocimiento al coraje de las huestes españolas, a mambises descendientes de Congo y Angola, que blandieron sus machetes en esa batalla, fundamentaron su prenda a fines del siglo XIX, nombradas en Ben Sabana, por su guía en recuerdo de Santosildes y sus hombres. Una advertencia, aquí nos dice al lector. Antes de adentrarnos en el mundo mágico de las reglas del Palo Mayombe, hasta aquí hemos utilizado las palabras claves de estas agrupaciones religiosas a la manera en que fueron recogidas por los estudiosos que vivieron dentro de los pueblos del reino Manicongo entre los siglos XVII y XIX. Esos vocablos adquirieron significados ligeramente distintos en Cuba y serán estos los que se emplearán a lo largo del resto de nuestro trabajo, a los que se incluirán en el glosario que está en estas páginas. Vamos a terminar entonces este capítulo, un poquito más corto, como les decía al principio. Es bastante interesante ver cómo este culto se forjó por hombres realmente con mucha voluntad, hombres realmente que sufrieron mucho, personas, y hablo de hombres y mujeres que entregaron sus vidas. Hubo muchas personas que murieron cuando eran los trayectos, en las guerras, en las batallas, pero con esa fuerza, esa voluntad, que es la que yo digo que debe de tener realmente un palero, lograron sobresalir y lograron traernos a nuestros tiempos este hermoso culto. Yo te digo realmente que veas esto, que lo respetes, que te des cuenta si tú estás rayado, quieres pertenecer, lo grandioso que es esto, cuántas vidas, cuántas tristezas, cuántas separaciones familiares, cuántas tragedias, cuántos crímenes pasaron estas personas, y qué fuerte ha de ser su voluntad, o fue su voluntad, para que pudieran sobrevivir lejos de su país, en terrenos que no conocían, inducidos a religiones que no querían, maltratados, vegados, hechos esclavos, quitándoles su libertad, tratando de quitarles también sus creencias. Pero su fuerza, su valentía, su fe fue tan grande, tan fuerte, que hasta nuestros días, entonces, nosotros es que tenemos este culto. Cuando tú vayas a la casa de tu padrino, cuando tú te pongas enfrente de una prenda, cuando tú tengas tu lucero enfrente, cuando le eches puro aguardiente o pidas, no olvides realmente todo lo que se pasó para que tú tuvieras ese lucero que tienes enfrente, o ese padrino que te está consultando. Todas aquellas cosas que pasaron, los creadores, los que iniciaron, los que lograron que esto llegara a nuestros tiempos. No lo olvides. Y si tú eres palero, realmente date cuenta de lo que eres, del gran peso, es verdad, de toda esa trayectoria que tuvieron. Con orgullo, yo te digo que de verdad, con orgullo y tomando en cuenta esto, vivas a bien tu vida y realmente, no solamente cuando digas somos o no somos, no lo tomes como una palabra vana. Date cuenta que detrás de ti están muchos hombres, muchas mujeres que dejaron sus vidas para que tú tuvieras el privilegio de conocer este gran culto. De esta manera yo me voy a despedir de todos ustedes. Les recuerdo que comenten, que compartan, que den like, que se suscriban. Realmente que se suscriban, porque yo veo mucha gente que les gustan los programas, que ponen sus likes o manita arriba, pero que no se suscriben. Yo sé que a mucha gente a lo mejor es el hecho de decir, es que cómo van a ver que yo tengo una página que tiene en la parte del nombre brujo. Eso no ha de estar bien. Que no te importe lo que diga la gente. Yo te aseguro que si la gente, tú le enseñas un programa, el que sea que nosotros tenemos, te aseguro que hasta ellos mismos, antes que tú, se van a suscribir. De nueva cuenta, yo me despido de ustedes y les recuerdo que estamos aquí, en el Sendero de los Brujos. Muchas gracias.